En esta oportunidad vamos a desarrollar la calificada 2 tomada en el periodo 2017-0. Comencemos con la primera pregunta. En la primera pregunta nos dicen usar solo funciones, no hacer ningún redondeo. Hay un grupo de preguntas y estas preguntas están relacionadas a una base de datos que se encuentra en otra hoja. Sería en este caso la base 1. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Dice, hallar el máximo sueldo de los hombres casados. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a la base de datos y vamos a crear una columna de apoyo que vamos a llamar R1, o sea, respuesta 1. Decimos, nos piden los sueldos de los hombres casados. Nos piden el máximo sueldo de los hombres casados. Entonces vamos a seleccionar a los hombres casados. Decimos igual sí. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la primera celda que contiene dato de hombre o mujer. En este caso sería la celda D2. Y preguntamos si eso es igual a comilla, hombre, comilla. Ahora bien, hasta acá estamos trabajando solamente con una sola condición, la condición de hombre. Sin embargo, nos dicen que tiene que ser un hombre casado. Entonces regresamos y como se tienen que cumplir las dos condiciones, ponemos un Y. Nos vamos a la derecha y ahora vamos a poner la condición de casado. La condición de soltero o casado, en general el estado se encuentra en la celda F2. Ponemos igual, comilla, casado, comilla. Cerramos paréntesis, coma. Decimos, si en esta fila tenemos los datos de un hombre casado, lo que quiero trabajar es el sueldo. Entonces buscamos el dato del sueldo y lo seleccionamos. En este caso sería la celda E2, coma. En caso contrario, no nos interesa trabajar con ese dato. Ponemos una doble comilla que indica un vacío. Cerramos paréntesis, damos Enter. Luego hacemos un doble clic hacia abajo para que esta fórmula se copie al resto de filas. Y notamos que en algunas celdas aparecen montos. Observen que estos montos aparecen solamente cuando es un hombre casado. Subimos y decimos, a esto le vamos a dar un nombre, le vamos a poner un nombre a este rango. Entonces hacemos clic acá en la casilla de celdas y ponemos Respu1. Damos Enter. Ese va a ser el rango Respu1. Si queremos, para que guarde una mejor relación, acá arriba también le ponemos Respu1 para mantener la correspondencia. Regresamos a nuestra base de datos original. Hicimos hallar el máximo sueldo de los hombres casados. Igual max, abro paréntesis, Respu1, cerramos paréntesis y damos Enter. Obviamente, este dato va a cambiar cada vez que presionamos la tecla F9 porque la base de datos tiene datos aleatorios. Pasemos a la segunda pregunta. Nos dicen, hallar el promedio de los sueldos de las personas que son solteras o casadas. Nos vamos a la base de datos y vamos a crear una columna de apoyo llamada Respu2. Decimos igual o, porque la persona es soltera o casada, una de las dos condiciones se tiene que cumplir, no las dos simultáneamente. Entonces decimos F2 es igual
A comilla, casado, comilla. Primera alternativa, coma. Segunda alternativa, F2 es igual a comilla, soltero, comilla. Cierro paréntesis. En este momento estamos analizando la condición de que la persona sea soltera o casada. El siguiente paso es aplicar un sí. Decimos, si la persona es soltera o casada, me voy al final de la base de datos, o al final de la fórmula, perdón, decimos, coma. ¿Qué es lo que quiero analizar? Me interesa analizar su sueldo. Clic a la celda F2 de sueldo. Coma, en caso contrario, es un vacío. Cerramos paréntesis, damos Enter, y esta fórmula la copiamos hacia abajo haciendo doble clic. Como se podrá observar, salen sueldos en aquellas filas donde la persona es soltera o casada. Siguiente paso, marcamos el rango donde están las fórmulas que acabamos de crear, hacemos clic en la casilla de celda y le ponemos como nombre al rango Respu 2. Damos Enter, regresamos a nuestra hoja de la pregunta y nos piden hallar el promedio. Para hallar el promedio decimos igual promedio ¿de quién? Del rango llamado Respu 2, que es el que contiene los sueldos de las personas que son casadas o solteras. Damos Enter y ya tenemos la respuesta. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿cuántas personas casadas ganan más que el promedio de los sueldos de los hombres? Entonces, nos vamos a la base de datos y vamos a calcular primero el promedio de los sueldos de los hombres. Decimos igual promedio punto sí. Abro paréntesis. La función promedio punto sí tiene tres argumentos. El primer argumento es el rango de la base de datos. Entonces marcamos desde la celda D2, Control Shift, flecha hacia abajo, coma. El segundo argumento es el dato que deseo que sea mi criterio de comparación dentro de ese rango. En este caso, hombre. Cerramos comillas, coma. El tercer argumento es el rango que deseo sumar. Lo que yo deseo sumar son los sueldos. Entonces, en este caso, hago clic acá en la celda E2, Control Shift, flecha hacia abajo para marcar toda esa columna, cierro paréntesis y doy Enter. ¿Qué es lo que tenemos en esta celda? Tenemos el promedio de los sueldos de los hombres. Voy a agarrar y le voy a cambiar el color para que quede más claro nuestro análisis. Ok, esta celda contiene el promedio de los sueldos de los hombres. Obviamente si presionamos F9 estos datos cambian, producto de que la base de datos también está cambiando. Regresemos a la pregunta. Nos dice, ¿cuántas personas casadas ganan más que el promedio de los sueldos de los hombres? Entonces nos vamos a una columna de apoyo y ahora le vamos a poner, ahora sí, Respu 3. Decimos, dos condiciones y las dos se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces un Y. Decimos, la persona tiene que ser casada. Clic a la celda F2, igual, comilla, casado, comilla, coma. Y el segundo argumento es que su sueldo sea mayor que el promedio de los sueldos de los hombres. Su sueldo está en la celda E2.
tiene que ser mayor que el promedio de los sueldos de los hombres. Pero eso lo hemos calculado en esta celda, en la celda L2. Ahora bien, como vamos luego a copiar la fórmula hacia abajo, presionamos F4 para que la celda L2 esté fijada o anclada y no se mueva cuando la fórmula sea copiada verticalmente. Cerramos paréntesis y decimos, ¿qué queremos trabajar con esto? Acá tenemos a las personas que son casadas cuyo sueldo es mayor que el promedio de los sueldos de los hombres. ¿Pero qué es lo que quiero trabajar? Su sueldo. Entonces hacemos sí, abrimos paréntesis. Si se cumple toda esta condición, me voy al final de la fórmula, coma, selecciono el sueldo. ¿Pero qué sueldo voy a seleccionar? El de la primera fila. O sea, la primera fila de datos en este caso, ¿no? Sería la celda E2, coma. En caso contrario, no me interesa analizar, pongo doble comilla, cierro paréntesis, doy enter y tenemos una fórmula acá. Si hacemos doble clic, tenemos los sueldos de las personas que cumplen con las condiciones dadas en la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos? A este rango, ya que está marcado, aprovechamos y le ponemos como nombre Respu3. Doy enter, ya le puse como nombre Respu3. Regresamos a la pregunta. Decimos, ¿cuántas personas casadas ganan más que el promedio de los sueldos de los hombres? En este caso, lo que nosotros tenemos es un contar.si. Decimos igual, contar.si, abrimos paréntesis, decimos, ¿qué voy a analizar? Respu3. ¿Qué es lo que quiero contar? Aquellas celdas que tengan valores numéricos, que tengan sueldos. En otras palabras, que sean mayores que 0. Doy enter y ya tengo mi respuesta a dicha pregunta. En la siguiente pregunta nos piden hallar el promedio de hijos de las mujeres casadas u hombres solteros. Entonces nos vamos a nuestra base de datos y ponemos Respu4 y decimos, las mujeres casadas, ¿cómo lo trabajamos? Con una función Y. Decimos, sexo tiene que ser mujer, pero el sexo acá está representado por la celda D2. Tiene que ser igual a comilla, mujer, comilla, coma. Pero su estado civil tiene que ser casado. Hacemos clic a la celda F2, decimos igual, comilla, casado, comilla, cierro paréntesis. Y decimos, acá tenemos a las mujeres que son casadas, pero nos piden también a los hombres que son solteros. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el rango, en este caso de la pregunta, de la fórmula, sin seleccionar el igual. Presionamos control C para copiar y decimos, ok, ¿cuál es nuestra otra condición? Coma, nuestra otra condición es control B chica, porque la fórmula va a ser muy parecida, y en vez de mujer, acá lo voy a reemplazar por hombre. Borro la diferencia, me voy un poco más hacia la derecha y en vez de casado, decir soltero. Ahora bien, acá hay dos funciones Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de estas dos funciones Y, o sea, al inicio, ponemos una gran función O, abrimos paréntesis, nos vamos al final y cerramos paréntesis. ¿Qué estamos preguntando ahí?
son las mujeres que son casadas o los hombres que son solteros. Y decimos, si se cumple esa condición, ponemos un sí, abro paréntesis. Me interesa saber la cantidad de hijos que esa persona tiene. Ponemos coma y seleccionamos el dato de hijos, que sería la celda H2. Coma, en caso contrario, ponemos una doble comilla, cerramos paréntesis y damos enter. Si hacemos doble clic hacia abajo, lo que vamos a obtener es una columna donde aparecen los números de hijos solamente de aquellas personas que cumplen con las condiciones dadas en la pregunta. Como el rango está marcado, aprovecho, me voy a la casilla de celda, le pongo RESPU 4. Doy enter para que el rango quede creado, me voy a la pregunta y digo hallar el promedio de hijos igual promedio, abro paréntesis, RESPU 4. Doy enter y tengo la respuesta. En la pregunta 5 nos piden hallar la fecha de nacimiento de la persona más vieja. La fecha de nacimiento de la persona más vieja es aquella cuya fecha de nacimiento convertida en números representa el menor valor, o sea, el mínimo de todas esas fechas. Ponemos igual mi, abro paréntesis. En ese momento que he abierto paréntesis, me voy a la hoja base 1, me voy al dato de fecha de nacimiento, que sería la celda B2, control shift flecha hacia abajo para marcar el rango, cierro paréntesis y doy enter. Al momento que dé enter, automáticamente el control del Excel regresará a la primera hoja dándome el resultado en la celda. Y ya justo tenemos acá nuestra respuesta. En la siguiente pregunta nos piden hallar la cantidad de mujeres contadoras que entraron a trabajar en el mismo mes en que nacieron. Nos vamos hacia la base de datos y vamos a poner columna de apoyo RESPU 5. Decimos igual. La primera condición es que sea mujer. Decimos y, abro paréntesis. Seleccionamos el dato del sexo, que sería la celda de 2, igual, comilla, mujer, comilla, cierro paréntesis, coma. La otra condición es que sea contadora. Clic a la celda G2, igual, comilla, contador, comilla. Acá, por casualidad, no hay que poner paréntesis de cierre, es solamente una coma. ¿Ok? Acá es solamente una coma. Ahora sí, seleccionamos la profesión, igual, comilla, contador, comilla, coma. La siguiente condición es que el mes de la fecha de nacimiento sea el mismo mes de la fecha de ingreso. Ponemos mes, abro paréntesis, de la fecha de nacimiento, cierro paréntesis, tiene que ser igual al mes, abro paréntesis, de la fecha de ingreso, cierro paréntesis. Una vez que tenemos eso, cerramos un paréntesis más por la función Y. Damos enter y nos devolverá verdadero o falso. ¿Cuándo nos devolverá verdadero? Cuando cumple con las condiciones dadas en la pregunta. Si se puede observar, la gran mayoría es falso porque es muy poco probable de que la fecha de nacimiento con respecto a la fecha de ingreso coincidan en ser el mismo mes. Sin embargo, nuestro proceso está correcto.
Nos vamos a la casilla de celda, le ponemos como nombre de rango Respu 5. Damos Enter. Regresamos a nuestra hoja. Nos vamos a ir a la celda donde queremos que aparezca nuestra respuesta. Decimos hallar la cantidad. Decimos igual contar puntos sí, abro paréntesis, Respu 5, coma, comilla, verdadero, comilla. ¿Cuántas veces está encontrando la palabra verdadero? Como podemos observar, el número es bastante pequeño. En la siguiente pregunta nos dicen crear una columna con los siguientes mensajes. Si es hombre entre 27 y 29 años inclusive, aplicar el mensaje o palabra de junior. Nos vamos a la base de datos y detectamos que no tenemos una columna de edad, pero sí tenemos una columna de fecha de nacimiento. Entonces, vámonos a una columna nueva y le ponemos como dato edad. Para hallar la edad sabiendo la fecha de nacimiento y comparándola con respecto al día de hoy, usamos una función que se llama igual si fecha. Abrimos paréntesis. La función si fecha tiene tres argumentos. El primer argumento es la fecha más antigua de comparación. En este caso sería la fecha de nacimiento, coma. En segundo lugar, la fecha más reciente, que sería dada por la función hoy. Abrimos y cerramos paréntesis, coma. Y le decimos a la computadora, compara estas dos fechas y dime cuántos años hay exactamente comprendidos entre ellas. Para indicar años ponemos la Y de year, año. Cerramos paréntesis y damos Enter. Lo centramos para que tenga una mejor presentación y hacemos doble clic hacia abajo. Ya tenemos la edad de cada una de las personas. Ok, vamos ahora a analizar la primera alternativa. Nos dicen, tiene que ser hombre entre 27 y 29 años. Y para esa característica hay que colocar la palabra junior. Entonces nos vamos a trabajar en la otra hoja y ponemos Respu 6. Decimos igual si, abro paréntesis. Hay tres condiciones que se tienen que cumplir, por tanto va un Y. La primera condición es que sea hombre. Clic a la celda de 2, igual, comilla, hombre, comilla, coma. La segunda condición es que su edad sea mayor o igual a 27. Clic a la celda P2 donde hemos calculado la edad, mayor o igual 27, coma. Pero también tiene que cumplir que sea menor o igual a 29. Clic a la celda de edad, menor o igual 29. Cerramos paréntesis. Y decimos, si esto se cumple, o sea, si las tres condiciones se cumplen, coma, el mensaje que va es comilla junior. Cerramos comillas, coma. Pero tenemos otras condiciones. ¿Cuáles son esas otras condiciones? Si es hombre entre 35 y 45 inclusive, es senior. Entonces, como las condiciones son muy parecidas a lo que ya hemos hecho, sombreamos la fórmula completa sin tomar en cuenta el igual. ¿Ok? Sin tomar en cuenta el igual
sombreamos toda la fórmula. Presionamos Control C, nos vamos al costado, clic al costado, Control V chica. Y lo que hacemos es, con un poco de paciencia, decimos, en vez de que sea ahora mayor o igual a 27, ahora es mayor o igual a 35. Acá, en vez de que sea menor o igual a 29, ahora es menor o igual a 45. Si se cumple eso, ya no es junior, ahora es senior. Y tenemos ya dos condiciones. Nos vamos al final, después de la coma, y decimos, revisemos y analizar las preguntas. Ahora, si es mujer de 31 a 34 años inclusive, es capacitadora. Entonces presionamos Control V chica y decimos, ya no preguntamos por la condición de hombre, ahora preguntamos por la condición de mujer. Ok, borramos lo que esté de más hasta que el texto esté correcto y decimos, tiene que ser una mujer de 31 a 34 años. Entonces nos ubicamos acá y reemplazamos 31, y en el otro nos ubicamos y reemplazamos por 34. ¿Sí? Cerramos paréntesis que nos habíamos acá borrado por error. Decimos, si eso se cumple, ya no es junior, es capacitadora. Borramos lo que está de más, coma, y decimos, siguiente condición, revisamos a ver nuestra pregunta. Si es mujer entre 40 y 45 inclusive, es ejecutiva. Entonces nuevamente presionamos Control V chica, nuevamente donde está hombre, ahora reemplazamos por mujer, de 40 a 45, 40 hasta 45. 45. Si eso se cumple, es ejecutiva. Borramos lo que esté de más, decimos coma. En caso contrario, no se considera nada, no se muestra nada, una doble comilla. Y decimos, ¿cuántas funciones sí hemos abierto? Comenzamos a ver detenidamente 1, 2, acá está la tercera, sí, y acá está la cuarta, 4. Eso significa que tenemos que cerrar 4 paréntesis. 1, 2, 3, 4. Damos Enter, doble clic hacia abajo, y tenemos nuestras respuestas a dicha pregunta. Con eso estaríamos cubriendo la primera pregunta y estarían cubiertas las 8 partes de la primera pregunta. Pasemos a la segunda pregunta. En esta segunda pregunta tenemos que separar primero el texto en columnas. Lo que hacemos es marcar primero la base de datos sobre la cual vamos a trabajar. Si es muy grande, presionamos Control Shift flecha hacia abajo para poder marcar toda la base junta, y luego decimos, detectamos que los separadores de palabras son dos, uno es el guión y otro es el slash.
Entonces lo que vamos a hacer es primero reemplazar el guión por el slash para que el separador de datos sea solamente un carácter. Entonces entramos por inicio y escogemos la última opción, que es buscar y seleccionar. Y dentro escogemos la opción reemplazar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? El guión. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con el slash. Una vez que hemos especificado eso, pongo reemplazar todos. Damos a aceptar y el reemplazo ya fue realizado. Una vez que el reemplazo ya fue realizado, cerramos y notamos que el separador de argumentos ahora es solamente el slash. Y decimos, el rango sigue marcado. Entramos por el menú superior, datos, y dentro de datos buscamos la opción que dice texto en columnas. En la primera ventana aparecen dos opciones, delimitados y de ancho fijo. Escogemos la opción delimitados y presionamos siguiente. En la siguiente pantalla escogemos el símbolo delimitador. En este caso, en otros ponemos el slash. Nuevamente siguiente. Y en destino presionamos clic a la flechita y vamos a escoger esta celda del costado para que la información comience a aparecer desde esta celda hacia abajo y hacia la derecha. Flechita roja y ponemos finalizar. Damos a aceptar y ya se hizo la separación. Ok, ya tenemos las columnas separadas. Ahora procederemos a hallar las respuestas a cada una de las preguntas. Y decimos, ¿cuál es el promedio de unidades exportadas en la aduana de Paita? Decimos igual promedio.si. Abrimos paréntesis. Primer argumento, el rango de las aduanas. Hacemos clic a la primera aduana, control shift flecha hacia abajo para marcar todo el rango, coma, y entre comillas ponemos Paita. Cierro comillas, coma. Subimos nuevamente y nos dicen el promedio de las unidades. Nos vamos a donde están las unidades. Estas son las unidades. Control Shift flecha hacia abajo, cerramos paréntesis y damos enter. Y ya tenemos nuestra primera respuesta. Luego, hallar el máximo precio FOB de las transacciones cuyo país de destino es España. Y entonces decimos, ok, vamos a primero seleccionar cuáles son las transacciones que están asociadas a España, y eso vamos a hacer uso de una columna de apoyo para hallar el máximo precio FOB. Nos vamos entonces acá y vamos a poner apoyo 2. Vamos a preguntar si el país es España. Igual sí, abrimos paréntesis. Buscamos el dato del país y preguntamos si es igual a comilla, Spain, comilla, coma. Si eso se cumple, quiero hallar el precio FOB. Entonces vamos a buscar dónde se encuentra nuestro precio FOB, peso bruto. Acá está el precio FOB, ok, y decimos, si eso se cumple, colocamos el precio FOB, coma. En caso contrario, no se cumple, colocamos un vacío. Cierro paréntesis, doy enter
y luego damos doble clic hacia abajo para poder copiar la fórmula. Lo que obtenemos son montos. Son montos que cumplen con la condición dada de que pertenecen al país de destino de España. Siguiente paso. Nos piden hallar el máximo precio. Decimos igual max, abrimos paréntesis, movemos nuestro cursor hasta apoyo 2, control shift, flecha hacia abajo, damos enter y ya tenemos nuestra respuesta. La tercera pregunta es más directa. ¿Cuántas transacciones fueron hechas por Camposol S.A.? Camposol S.A. es el exportador. Entonces decimos, nos piden hacer un contar.si. Decimos igual contar.si, abro paréntesis. Movemos nuestro cursor con nuestro teclado hasta donde está exportador, control shift, flecha hacia abajo, coma. Y me piden como nombre que sea Camposol, abro comillas, Camposol S.A. Cierro comillas, cierro paréntesis y doy enter. Y ya tengo la respuesta. Y con eso acabamos la pregunta 2. Pasemos ahora a la pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos una lista de vehículos que han sido alquilados. Esta lista se diferencia por tipo, marca, color y la fecha en la cual el préstamo o el alquiler en este caso ha sido hecho. Lo primero que nos piden es hallar el alquiler diario en soles. Esa es la pregunta inicial. ¿Ok? Responder la pregunta F, completar la columna F. Para poder hallar el alquiler tenemos que usar esta tabla que se encuentra en la tabla 2, donde los alquileres diarios dependen del modelo del vehículo, si es sedán, si es deportivo o si es camioneta. Entonces nos vamos a la primera celda de la respuesta y decimos igual sí, abrimos paréntesis, hacemos clic acá a la primera celda de la base de datos. En este caso sería la celda B32 y pregunto si es igual al primer modelo posible, que es sedán. Para no tener que escribir la palabra sedán, hago clic a la celda donde está sedán y presiono la tecla F4 para fijarla con dólar, coma. Si se cumple con la condición de que es sedán, este es su precio de alquiler diario. Clic a la celda donde está el 101 y también lo fijo con dólar F4. ¿Por qué lo fijamos con dólar? Porque luego esta fórmula va a ser copiada hacia abajo y no deseo que estas celdas se modifiquen al momento que la fórmula sea copiada. Coma. Decimos, si no es sedán, es posible que sea un deportivo. Digo, sí, abro paréntesis, hacemos clic al tipo y pregunto si es igual, clic a la celda donde está el deportivo, fijada con F4, coma. Si eso se cumple, hago clic al 112 y también lo fijo con F4, coma. La negación sería que el tipo del vehículo o modelo del vehículo no sea ni sedán ni deportivo. Por tanto, por descarte quedaría solamente camioneta. Así que solamente selecciono la celda C26, la fijo con dólar y digo, como se han abierto dos funciones sí, cerramos con dos paréntesis. Damos enter, doble clic hacia abajo y ya tenemos los alquileres diarios para todos los vehículos. Si continuamos con nuestro análisis de las preguntas, tenemos que la siguiente pregunta es: ¿cuál es la cantidad de vehículos alquilados por modelo o tipo, que es lo mismo, color
y del día de la semana que se indica este día. Si presionamos la tecla F9, el día cambia. Entonces, lo primero que hacemos es bajamos y vamos a colocar acá una columna de apoyo que se va a llamar día. Y decimos igual texto, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha, coma, comilla, 4 veces la letra D, cerramos comillas, cerramos paréntesis, damos enter, doble clic hacia abajo. Y ya tenemos los días. ¿Ok? Si ya tenemos los días, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vámonos acá a la zona de la respuesta. Hicimos igual contar punto sí punto conjunto. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente. Primero está la condición del día. Entonces, marco el rango donde está el primer día, control shift flecha hacia abajo, presiono F4 para fijarlo con dólar, porque estoy pensando en que esta fórmula la voy a copiar hacia abajo y no deseo que el rango se me mueva o se desplace producto del copiado. Coma, y selecciono la celda contra la cual deseo hacer la comparación, que es esta celda amarilla, que también obviamente va a estar fijada con dólar. Coma. Recordemos que el contar puntos y conjunto, sus argumentos están definidos de la siguiente estructura: rango con su condición, rango con su respectiva condición. Entonces decimos, ok, el siguiente rango sería el modelo o tipo. Entonces bajamos, hacemos clic al primer modelo, control shift flecha hacia abajo, presiono F4 para fijarlo con dólar, coma. Y el segundo argumento sería, en este caso, el tipo o modelo que quiero analizar, que en este caso sería la celda asociada a sedán, que es la celda, en nuestro caso, E10. Pero la particularidad de esto es que la celda E10 no la voy a fijar con dólar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero que la fórmula se copie hacia abajo, la fila 10 tiene que cambiar a ser fila 11 y la fila 11 tiene que pasar a ser fila 12 para que analice los datos que están en las otras filas. Por tanto, a mí me conviene que esta celda E10 no se encuentre fijada con dólar, coma. La otra condición es el color. Bajamos, clic a donde está el primer color, control shift flecha hacia abajo para marcar todo el rango, presiono F4, coma. Y tenemos que marcar el color. Como en estos momentos ya la fórmula es tan grande que está tapando la celda, simplemente detecto cuál es la celda, que es la celda F10, y la digito. Cierro paréntesis, doy enter. Esta fórmula la puedo copiar hacia abajo y ya tendría resuelta mi pregunta B. Y como última pregunta sería la C. ¿Cuánto se ha recibido en total por el alquiler en soles de cada tipo o de cada una de las marcas de vehículos? Bajamos y decimos, vamos a crear una columna de apoyo que se va a llamar total. Lo que vamos a hacer es calcular cuántos días de alquiler ha tenido el vehículo. Para eso simplemente ponemos igual, abro paréntesis, hoy, abro y cierro paréntesis, menos la fecha de alquiler. Cierro paréntesis y doy enter. Esto de acá me devuelve la cantidad de días que el vehículo ha sido alquilado hasta el día de hoy. Ese resultado presiono F2 lo multiplico por el alquiler diario, el precio del alquiler diario. Doy enter.
Si el ancho de la columna es demasiado angosto, lo amplío un poco para mostrarlo y luego obviamente hago doble clic hacia abajo. ¿Qué tengo ahí? El total de alquiler para cada una de estas filas o transacciones. Ahora bien, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es el total de alquiler para cada una de estas marcas? Entonces digo, esto simplemente es un sumar.si. Abrimos paréntesis. Primer argumento, el universo de las marcas. Clic en la primera celda, control shift flecha hacia abajo y presiono F4 porque esta fórmula luego la voy a copiar hacia abajo y no quiero que el rango se me mueva. Coma. Segundo argumento, la marca del vehículo que quiero analizar, que sería la celda de 16, que no debe de estar fijada con dólar para que cuando copie hacia abajo se desplace libremente y pueda tomar a Volvo y a Kia. Coma. Y el rango de lo que quiero sumar, que es precisamente la celda que acabo de crear. Control Shift flecha hacia abajo, presiono F4 para que el rango también esté fijado con dólar, cierro paréntesis, doy Enter, ya tengo el monto total, clic a esta celda, lo arrastro 2 filas hacia abajo y ahí estaría resuelta esta pregunta y por ende la práctica 2.